aplaudir es lo que está haciendo el señor Bellido en las últimas horas en esta trinchera, que a él le encanta, ¿no? Porque a él le encanta usar las redes sociales para generar incertidumbre. Y es una incertidumbre que no solo pinta de cuerpo entero de qué va el gobierno o cuál es la confusión que hay en el gobierno, sino que tiene consecuencias como estas, porque el precio del dólar ha cerrado hoy nuevamente con un histórico. Así comenzamos la semana. De esta forma, la moneda estadounidense subió a 4.13. ¿Esto qué quiere decir? 0.36% mayor a lo registrado en la última sesión cambiaria. Para evitar una mayor alza, el Banco Central de Reserva ha vendido 183 millones de dólares. Esa es la cifra. Y claro, aquí lo hemos analizado siempre. Aplaudíamos que el señor Velarde se quedaba en el Banco Central de Reserva. Pero, ¿de qué nos sirve tener un hombre frente a la inestabilidad que genera el propio Premier dentro del gobierno y que esto finalmente se ve reflejado? No solo esto, sino otros temas que vamos a comentar a continuación con David Reyes. Él es director de Semana Económica y tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la noche. David, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Claudia, como siempre. Bueno, primero esta preocupación. Cerramos nuevamente con un alza de récord histórico y con una crisis que cada vez coge mucha más fuerza y con silencios y con expectativas de pronunciamientos a calmar las aguas que no llegan de parte del presidente Pedro Castillo. Totalmente, y es lamentable porque finalmente todas las personas, todos los peruanos nos vemos perjudicados. Aquí lo que está ocurriendo es que ese termómetro electoral que era el dólar se ha convertido en el termómetro político de la incertidumbre a la que nos somete no solo pues el señor Bellido, sino también todo su entorno de ministros, el propio presidente Castillo, quien está llamado a ordenar la casa, ¿no? Porque finalmente si hay estas contradicciones entre un ministro y otro, que no deberían ser públicas en primer lugar, pero él es quien debería decir, sentarlos, o sea, llamarlos por teléfono, decirles, señores, ustedes se ponen de acuerdo, o sea, la política es esta. Además, señalar cuál es el rumbo, ¿no? Oye, ¿vamos a intervenir o no vamos a intervenir? ¿Vamos a nacionalizar? Es una palabra gruesa que siempre despierta terror, por supuesto, en el sector empresarial y en los inversionistas, porque hemos vivido circunstancias en el pasado similares y no han sido para nada beneficiosas ni para la empresa, ni para el país y por supuesto menos para el ciudadano. Sí, bueno, a propósito de eso, seguramente a partir de las 8 que ha sido anunciada una reunión en PCM, se va a tocar este tema, pero yo quiero tocar algo que no podemos dejar pasar de lado, porque mientras estamos en esta crisis hay un pendiente del que no podemos dejar de hablar y es generar puestos de trabajo. Hay una encuesta que quiero compartir contigo para poder analizarla, David, y la fuente es Ipsos, y dice lo siguiente, ¿no? Desde que empezó el gobierno de Castillo, ¿cómo cree que está la posibilidad de encontrar un empleo? Más difícil que antes, en Lima, un 55%, al interior del país, un 43%, esto hace un total de 47%. Vamos a ir con los totales. Igual de difícil que antes, 38%, más fácil que antes, 9%, no precisa 6%. Es un porcentaje preocupante. Y la pregunta respecto de esto es, si estamos ahuyentando a la inversión privada con esta crisis, ¿cómo pinta la proyección de generación de empleos a mediano plazo, a este cierre de año? Sí, mira, lo que está sintiendo la población es una realidad que empieza a ser palpable y que es producto justamente de cómo la incertidumbre política está repercutiendo ya en la economía. Todos los economistas, todos los expertos que miran los resultados dicen, ¿qué no haríamos porque el primer trimestre se repita a lo largo del año? Porque el primer trimestre es para recordar números gloriosos, digamos, y producto de una recuperación económica natural después de pandemia, por supuesto, pero de condiciones muchísimo más estables. Lo que hoy tenemos es una incertidumbre que hace que el inversionista y el empresario ponga sus proyectos en stand-by, los guarde, los espere a mejor tiempo para poder invertir o cancele esas inversiones. Sí. Y, por supuesto, hay números que ya avalan esas cifras. Cada inversión privada cancelada, por supuesto, implica menos empleo. Y de cara al próximo año vamos a sentir un golpe que va a ser evidente, muy notorio. ¿Por qué? Porque
ya hasta el BCR, mira que el BCR es bastante optimista todavía, hasta marzo decía que la inversión privada el próximo año iba a ser de crecer alrededor de 2%. Hoy ya reconoce que va a crecer cero, es decir, Sí. que no va a aumentar ni va a disminuir, pero es un agente optimista. Credit Corp Capital dice vamos a caer 7%, y hay otros analistas que ya hablan de caídas de más de 10, más de 14%. ¿Qué Brutal. implica esto? Sí. Que el próximo año ya no crezcamos como economía como deberíamos crecer, y vamos a crecer 4%, ahora pensamos vamos a crecer 2%, Y y bajo mientras, los números, sí, no, probablemente crezamos 0, ¿ah? y mientras hablamos de proyecciones, aquí hay un pendiente aún que es elegir precisamente el directorio que va a acompañar esta proyección del próximo año. Agradecerte, David, el tiempo queda cortísimo, hay tanto en materia económica que hablar y seguramente tendremos otra oportunidad para poder hacerlo. David Reyes, No, director de Semana encantado, Claudio. Económica, hoy con nosotros.